Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a llevar la clase de neuroanatomía que nos corresponde. En esta clase vamos a abarcar sobre tres temas importantes, que es el cerebelo, el cuarto ventrículo y el diencéfalo, ¿ok? Voy a tratar de hacer los videos separados para que no sean muy largos. Les voy a tratar de decir de la manera más simple, más sencilla y un tanto resumida de lo más importante de cada uno de estos temas. Entonces vamos a iniciar. He puesto algunos esquemas para poder hacer un repaso de lo que es el sistema nervioso. Este considero yo que es el esquema más importante para poder estudiar la neuroanatomía. Porque para saber, o sea, muchas personas lo ven un poco complicado la neuroanatomía porque hay ciertas partes que no le entienden. Entonces, siempre hay que comprender desde el inicio todo lo que estamos hablando. Y es como seguidito, ¿no? No tienes que perder el hilo. Entonces, lo más importante para todo es saber la división anatómica del sistema nervioso. Entonces, como ustedes saben, tenemos dos tipos de, bueno, el sistema nervioso se va a dividir en dos, bueno, en tres prácticamente, ¿verdad? Que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y por último el sistema nervioso autónomo u órgano vegetativo, que está inmerso dentro de estas dos. Vamos a... ¿Ok? Entonces el sistema nervioso central se divide en el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué es el encéfalo como tal? El encéfalo es todo lo que se encuentra dentro de la cavidad craneal. O sea, estamos hablando del cerebro, del cerebelo y de todo lo que es el tronco encefálico. Y por último tenemos la médula espinal, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos al sistema nervioso periférico, que simplemente es una extensión del sistema nervioso central, ya que son los axones de las neuronas que se encuentran al nivel del sistema nervioso central, ¿no? ¿Y cómo va a estar conformado este sistema nervioso periférico? Por dos, por los nervios craneales y los nervios raquídeos. ¿Ok? Y eso que lo vamos a ir viendo poco a poco. Es un repaso nada más, ¿ok? Ahora, ¿cómo está organizado el sistema nervioso central? Esto igual para que me puedan, ¿por qué lo puse esto? Es para que me puedan entender por qué nosotros lo dividimos el estudio del sistema nervioso en dos componentes, ¿verdad? Que es la configuración externa y la configuración interna. Cuando nosotros hablamos de configuración externa, pues prácticamente estamos hablando todo lo que nosotros vemos por fuera de las estructuras anatómicas, por fuera del cerebro, por fuera de la médula espinal, por fuera, ¿verdad? O sea, surcos, cisuras, prominencias y todo esto, depresiones, todo eso es lo que engloba la configuración externa. Pero ya cuando hablamos nosotros de configuración interna, es cuando le hacemos un corte a cualquier estructura del sistema nervioso. Puede ser a la médula, puede ser al cerebelo, puede ser al cerebro. Entonces lo estudiamos por dentro con cortes. Sí o sí tenemos que hacerles cortes para poder estudiar, ¿verdad? Muy bien, entonces, cuando ustedes hablen de configuración externa, ya saben, solo tienen que empezar a describir lo que se ve por fuera. Y cuando hablemos de configuración interna, quiero que se recuerden dos cosas, que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, cuando empiecen a describir su configuración interna, ya sea de la médula, del cerebelo o del cerebro, tienen que tener en cuenta dos cosas, sustancia gris y sustancia blanca. Y cuando hablemos de sustancia gris, ya sustancia gris, entonces ustedes empiezan a describir la sustancia gris. ¿Qué es la sustancia gris? Pues prácticamente son los somas neurales, ¿verdad? O sea, los somas o los cuerpos de la neurona. Em, que están aglomerados o conglomerados en ciertas regiones de este sistema nervioso, de los órganos que vamos a ver, ¿ok? Entonces, son los cuerpos. ¿Qué tenemos en los cuerpos de las neuronas? Encontramos el núcleo, encontramos
no sé, las mitocondrias, o sea, todos los organelos, las inclusiones, pigmentos y todo esto. Es por eso que se llama sustancia gris, porque todas estas estructuras que se encuentran en estos cuerpos neurales le dan esa coloración gris, ¿ya? Le dan esa coloración gris. Entonces, ¿qué es la sustancia gris? No es nada más y nada menos que los somas o los cuerpos neurales de las neuronas apiladas, o sea, conglomeradas en ciertas regiones. Ahora, la sustancia gris se va a dividir en dos, ¿ya? En la corteza y en los núcleos. Entonces, cuando ustedes estén hablando de sustancia gris, tienen que describir la corteza, ¿ok? Y los núcleos. Ahora, esto también dependiendo a la región que nos encontremos. Por ejemplo, en médula espinal no tenemos una corteza espinal, ¿no? Simplemente tenemos núcleos medulares, nada más. En cambio, en cerebelo y en cerebro tenemos tanto corteza, que esta estructura es la corteza, ¿verdad? La corteza cerebral, igual aquí la corteza cerebelosa, y los núcleos, ¿ya? Los núcleos cerebelosos y los núcleos basales del cerebro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que recordarse. Cuando hablemos de configuración interna, sustancia gris, que son los somas neurales, que se dividen en dos, en corteza y núcleos. Entonces, siempre tienen que recordarse cuando hablan de sustancia gris, corteza y núcleos. Vamos a hablar de la sustancia blanca. La sustancia blanca no es nada más que los axones, ¿ok? Que los axones. Ustedes saben que las neuronas tienen dos tipos de prolongaciones largas y prolongaciones cortas. La prolongación larga es el axón, ¿verdad? Es el axón. Este axón, sabemos que puede llegar a medir un diámetro variado, ¿ya? Están rodeadas por un tipo de células que son las células de Schwann, las cuales tienen la característica de secretar mielina. Ya esta mielina es color blanca, entonces le da esa coloración blanca, por eso se llama sustancia blanca, gracias a la mielina que tienen los axones que están producidas por las células de Schwann. Ustedes tienen que ver al sistema nervioso como un sistema eléctrico, ¿ya? Tenemos un centro, que es el sistema nervioso central, y tenemos los cables, ¿ya? Los cables, los cuales serían los axones de las neuronas. Ustedes ven un cable que tiene un plástico blanco, ese sería la mielina, las células de Schwann que recubren a los axones. Y el cobrecito que tiene al centro de los cables serían las fibras o los axones neurales como tal. Y entonces ustedes intenten ver como una conexión eléctrica del sistema nervioso. Todo tiene que estar conectado para que pueda funcionar. Si hay en algún lugar que esté roto, pues no funciona, no pasa la transmisión. Entonces va a haber diferentes tipos de patologías o anormalidades, ¿verdad? Muy bien, entonces ese es un pequeño repaso de lo que es la organización, cómo es la división de todo esto del sistema nervioso. Ahora sí vamos a entrar directamente al tema que nos corresponde, que es cerebelo. A ver, el cerebelo se lo denomina cerebro pequeño, cerebro menor, o en algún libro, bueno, en un libro que es un libro del doctor González, si no me equivoco, ya lo denomina como el órgano de los 10 3, que tiene 10 características. Cada característica tiene tres subcaracterísticas, por así decirlo, ¿no? O sea, todo se divide en tres, el cerebelo, por eso se lo llama órgano de los 10. Vamos a hablar directamente en sus consideraciones generales o en sus características de este órgano que es el cerebelo. ¿Ya? Aquí tenemos sus dimensiones. Transversalmente, o sea, transversal, mide de 8 a 10 centímetros. Anteroposteriormente, mide de 5 a 6, ¿ya? Y en el espesor también tiene de 5 a 6 aproximadamente. ¿Cuánto pesa? De 130 a 140 gramos. Varía, ¿no? Eh, ¿Cómo está relacionado? A ver, el cerebelo, pero vamos a hablar de sus características, o sea, de sus funciones principales.
Siempre es importante saber si estamos estudiando un órgano, ¿para qué lo estamos estudiando? ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos sus tres funciones principales, o sea, principales. O sea, si bien tiene más funciones, estas son las tres funciones principales. ¿Ok? La primera función es el mantenimiento del equilibrio. Ya no sé si ustedes sabían que el cerebelo nos sirve para el equilibrio. No sé si han visto a personas que tienen problemas con los denominados vértigos, ¿verdad? Que se sienten mareados, que quieren caerse y todo esto. Y este es un problema relacionado, puede ser relacionado con el cerebelo o con las conexiones del cerebelo que tiene con el órgano vestibular, con el oído. Lo vamos a ir viendo en vías, cómo están las vías relacionadas en estas, ¿ok? Luego tiene el control del tono muscular, ¿ya? Del tono muscular, o sea, la contracción constante de los músculos. Y gracias a esta, la postura que nosotros tenemos cuando estamos parados o sentados, nuestro cuerpo tiene que estar en tono, ¿verdad? Para darnos esa postura. Entonces, ¿quién involuntariamente lo está controlando? Es el cerebelo. Y por último, la coordinación de todos los movimientos, tanto los movimientos complejos, digo, gruesos y finos, ¿ok? O complejos y finos. Los finos, cuando nosotros hablamos de los movimientos finos o la sensibilidad epicrítica como tal, ¿verdad? Son movimientos bien delicados, como por ejemplo abotonarse los botones de las camisas, atarse sus agujetas, no sé, insertar el hilo en la aguja, que son movimientos súper delicados, ¿ya? Esos movimientos finos son los que tiene la función del cerebelo. Entonces, sus funciones son demasiado importantes. Tienen que recordarse que el cerebelo tiene comunicación con todo el sistema nervioso central. O sea, se comunica con el cerebro, se comunica con el diencéfalo, se comunica con el tronco, con la médula espinal, con todo el sistema nervioso central. O sea, tiene comunicación con todos estos órganos. ¿Ya? Entonces es muy importante. Ahora sí vamos a ver las relaciones del cerebelo. Bueno, son simples sus relaciones, ¿verdad? El cerebelo se encuentra en las fosas cerebelosas del occipital, ¿ya? En las fosas cerebelosas del occipital se encuentra por debajo del lóbulo occipital del cerebro, aquí arriba tenemos el lóbulo occipital del cerebro, y está separado de este lóbulo occipital del cerebro por esta estructura que se denomina la tienda del cerebelo. Ya la tienda del cerebelo es una expansión o una extensión de la dura madre, que es parte de las meninges, ¿verdad? Pues la dura madre se extiende y forma como un tabique que lo divide del cerebro y del cerebelo. Entonces, en relación con esto. Además, va a estar en relación con el seno transverso, ¿ya? Con el seno lateral y con el seno petroso superior. ¿Ok? El seno transverso, el seno lateral y el seno petroso inferior que desemboca también a este nivel. Y anteriormente se encuentra relacionado con todo lo que es el tronco encefálico, con sus tres porciones, ¿verdad? El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Ahora, si se dan de cuenta, el cerebelo está unido al tronco gracias a los denominados pedúnculos cerebelosos. Ustedes tienen que saber que tenemos tres pedúnculos cerebelosos. ¿Qué son los pedúnculos? Son como brazos, si se dan de cuenta. Miren, son estas. Son brazos que conectan al cerebelo con el tronco. ¿Ok? Entonces, el pedúnculo, que lo están viendo acá, el pedúnculo cerebeloso superior, tiene la función de conectar al cerebelo con el mesencéfalo, ¿ya? El pedúnculo cerebeloso medio lo conecta al cerebelo con el puente o protuberancia. Y por último, el pedúnculo cerebeloso inferior conecta al cerebelo con el bulbo raquídeo o médula oblonga. ¿Ya? Entonces están unidas el cerebelo al tronco gracias a estos pedúnculos, que no son nada más que extensiones o fibras que van a pasar de un lado al otro para tener esta conexión. Muy bien. Ahora vamos a entrar directamente a la configuración externa del cerebelo. Para poder hablar nosotros del cerebelo, tenemos
que dividirlo en tres porciones, ¿ya? El cerebelo tiene una parte central, que es el vérmix, y dos hemisferios cerebelosos, ¿ya? Entonces lo divide de esa forma, en el vérmix y en los hemisferios cerebelosos. Incluso hay en libros que los divide, que esta es una división funcional, lo dice, ¿no? Que lo puede dividir en vérmix, y paravérmix y en lóbulos laterales, pero son divisiones que te dan los diferentes tipos de libros. Ahora, ah, acá no les mencionaba cuántas caras, o sea, tienen que recordarse que el cerebelo tiene la forma de un triángulo o una pirámide. Perdón, ¿ya? Una pirámide. Entonces, al ser una pirámide, va a tener más o menos, imagínense de esta forma, ¿ya? Tiene forma de una pirámide triangular, ¿ya? Entonces, va a tener una cara superior, va a tener una cara inferior, va a tener una cara anterior. En su configuración externa, eso es lo que tenemos que ver. Las características de la cara superior, de la cara inferior y de la cara anterior. ¿Qué es lo que vamos a ver? Miren, si se dan cuenta, el cerebelo tiene una organización externamente bien característica. En algunos libros lo mencionan como que fueran, son estos pliegues que tiene, si se dan de cuenta, lo dice como tejados. Aquí se los denomina como foliolos, ¿ya? O folios o folias, dependiendo del libro igual, ¿ya? Como son como pliegues que va a tener el cerebelo por todas sus caras externamente. Entonces, vamos a empezar a hablar de la cara superior, ¿ya? Esa que estamos viendo acá. ¿Ya? La cara superior, ya les dije, tiene una parte central, que se denomina el dermis, ¿ya? El este dermis se subdivide, ya tiene diferentes divisiones gracias a estos pliegues. A ver, primero veamos los pliegues. En la cara superior vamos a encontrar un pliegue notorio y uno de los más importantes, ya que es el pliegue, la fisura prima. La fisura prima, así, la fisura prima o primaria, que es la más importante, que lo vamos a ver en la subdivisión, que es más notoria. Y luego tiene una fisura externa, que es la horizontal. La fisura horizontal. O surco, o fisura, o incisura, como nosotros lo mencionamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tiene estas dos fisuras que se pueden ver en la cara superior, que es la fisura prima y la fisura horizontal. Ya, esta fisura los divide al dermis en diferentes porciones. Las tres más importantes que nos mencionan es esta primera porción que tenemos acá, que se denomina língula, por su terminación. Y luego vamos a tener al culmen, que es la parte más alta del cerebelo. Y por último, al folio. ¿Ok? Al folio. Em, Nuevamente, les voy a volver a explicar estas subdivisiones en una imagen más completa, que es la segmentación del cerebelo. Solamente aquí mencionarles que en su cara superior se encuentra la cisura prima, la horizontal y el vermis. En el vermis podemos ver la língula, el culmen y el folio. Esas son las que se pueden ver en la cara superior. En la cara inferior, ¿qué es lo que vamos a tener en la cara inferior? Ahora, aquí tenemos dos estructuras sumamente importantes. Ya, es más o menos separada. Esto es como una sola estructura. Más bien esto, ¿ya? Entonces, miren, esta estructura que estamos viendo acá se llama el lóbulo, nódulo, flóculo nodular, ¿ok? O en algunos libros los dice nódulo flocular o flóculo nodular o dependiendo, ¿ya? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Que es el nódulo y los dos flóculos,
O sea, el centro se llama nódulo y estos laterales los flóculos. Aquí hay nombres súper raritos. Entonces vamos a tener estas estructuras, que es el nódulo y el flóculo. ¿Ok? Luego tenemos a las amígdalas, que se encuentran también a este nivel. Amígdalas, ¿ya? Las amígdalas cerebelosas. Tienen que tener amígdalas cerebelosas. Em, Luego, en la parte central tenemos como, no sé, como una fisura, esta de acá, ¿ya? Es como una fisura que se llama la zona de valle, la vallécula, ¿ya? La vallécula. La vallécula no es nada más que una fisura medial, ¿ya? O se llama fisura media o medial, donde se encuentra el dermis inferior, ¿ya? Entonces, esas van a ser las características de la cara inferior, o sea, tienen que recordarse que acá vamos a encontrar al flóculo, al lóbulo nódulo flocular, ¿ya? Vamos a encontrar a la úvula y a la vallécula que se encuentra en el inferior. Todos estos hemisferios igual tienen sus propios nombres, que, como les digo, lo vamos a ver en la siguiente imagen. Vamos con la cara anterior. La cara anterior en sí está en relación directa ¿con qué? Con el cuarto ventrículo, ¿verdad? Esta cara anterior forma el techo del cuarto ventrículo. Todas estas estructuras van a formar parte del techo del cuarto ventrículo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Esta estructura, ¿verdad? Esto de acá. Y estos son los pedúnculos cerebelosos, ¿ok? Que están cortados, por ende, que tendrían que ser tres, ¿verdad? Pedúnculo cerebeloso superior, medio inferior, y se encuentra ahí. Este espacio que ustedes ven acá tendría que ser el cuarto ventrículo, que es el pecho del cuarto ventrículo como tal. Luego acá tenemos este también sería el flóculo, y aquí al centro sería el nódulo. Ya estos serían los flóculos, estos de acá, ¿no? Ese es flóculo, y al centro tenemos los nódulos. A ver, se los voy a dibujar aquí. Más o menos el flóculo y el nódulo vienen de esta forma, ¿ya? Algo así son, ¿ok? Entonces, este les dije que es el nódulo, estos son los flóculos, ¿ya? Es un lóbulo que forma, que es el lóbulo flóculo nodular. Ambos están unidas por estas prolongaciones, que se llama el velo medular inferior. Velo medular inferior o válvula de Terim. Válvula de Terim. La válvula de Terim es la que une al nódulo con los flóculos. Ya es una especie igual de intersticio que se va a encontrar entre ambos. Entonces, esas son las características que tenemos en la cara anterior. Y estas serían las úvulas. Las amígdalas. Amígdalas o también denominadas tónsilas. Ya las tónsilas. Entonces esas van a ser las características tanto de la cara anterior, de la cara inferior y de la cara superior. A ver, de aquí preguntas no suelen entrar mucho, la verdad. Preguntas sobre la configuración externa de las caras, no hay mucho que preguntar, tal vez que se encuentre en su cara superior. No creo. Tal vez la cara anterior, que es una de las más importantes, podríamos mencionarlo, porque se encuentra mayor cantidad de estructuras, ¿no? Podría ser dónde se encuentran, en qué cara se encuentran ubicados los pedúnculos cerebelosos, en la cara anterior. ¿En qué cara encontramos el piso, el techo del cuarto ventrículo? En la cara anterior, digamos. Considero que esas pueden ser tal vez algunas preguntas, pero más no creo que pueda salir. Ok, ahora aquí tenemos otra visión, por así mencionarlo, de el cerebelo. ¿Ya? Miren,
La división del cerebelo, como les digo, se divide en una parte central, que es el vermis, y en una parte lateral, que son los hemisferios cerebelosos. Tenemos dos hemisferios cerebelosos y la parte central, que es el vermis. Miren, aquí tenemos al nódulo, aquí tenemos a los flóculos, o sea, lo mismo que les estaba mencionando, ¿verdad? Nódulos, flóculos. Esta que siempre ven acá son las amígdalas o tónsilas. Siempre tienen que recordarse eso, ¿ya? Esto es lo más importante, lo que siempre suelen preguntar, el nódulo, el flóculo, la válvula de Terín, las amígdalas, ¿ok? Entonces, miren, este es un tipo de división. ¿Cómo se divide en lóbulos el cerebelo? ¿Ya? Entonces, el cerebelo normalmente lo dividimos en tres lóbulos, ¿ya? El lóbulo anterior, que está delimitado por la fisura prima o la fisura primaria, ¿verdad? El lóbulo anterior, ¿ok? Lóbulo anterior. Luego tenemos al lóbulo posterior, ya, al lóbulo posterior. Y el lóbulo posterior, ya, está, bueno, se encuentra en relación con la fisura horizontal que la tenemos a este nivel, ¿ya? Entonces, el lóbulo posterior. Y por último, tenemos al lóbulo flóculo nodular, flóculo nodular. Y el flóculo nodular está en relación con el nódulo y el flóculo, nada más, ¿ya? Entonces, lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. Ese es un tipo de división. Ahora, miren, el lóbulo anterior está en relación con qué? Con el paleocerebelo. Paleocerebelo. Ahorita les voy a indicar esta división que también lo tengo en otra diapositiva. El lóbulo posterior está en relación con el neo, ya con el neocerebelo. Y por último, el flóculo nodular con el arquicerebelo. ¿Ok? Tienen que recordarse estas tres cosas: paleocerebelo, neocerebelo y archicerebelo. ¿Ok? Neo, paleo, neo y archicerebelo. ¿Ya? El lóbulo anterior paleocerebelo, posterior neocerebelo y flóculo nodular con el archicerebelo. Esta es la segmentación del cerebelo, ¿ya? Sé que o sea, sé que se nota demasiado complicado porque tiene muchas divisiones y muchas fisuras, pero no es necesario que se las memoricen todas, ya no es necesario que se las memoricen todas. A ver, vamos a ver la división o la segmentación del cerebelo, ¿ya? Ya les dije, teníamos un lóbulo anterior, teníamos un lóbulo anterior, teníamos un lóbulo posterior y un lóbulo nódulo flocular. Quiero que se recuerden tres fisuras, estas tres fisuras. La fisura primaria o prima, ¿verdad? Que es la que está señalando acá. Esta es la fisura primaria o prima, ¿ya? Luego quiero que se recuerden esta otra fisura, que es la fisura horizontal, ¿ok? La fisura horizontal, denominado surco circunferencial mayor o Big Yasir. Son nombres ya muy antiguos. Actualmente solo se la denomina como fisura horizontal. Y luego quiero que se recuerden de la fisura óvulo nodular o postpiramidal. Úvulo piramidal, óvulo piramidal o postpiramidal, que sería esta de acá, que nos va a dividir al lóbulo posterior del flóculo nodular. La fisura prima nos divide al lóbulo anterior del lóbulo posterior. Y la fisura horizontal es la fisura central, más o menos, que tenemos, que se encuentra en el lóbulo posterior. Entonces, recuérdense, ¿cuántos lóbulos tenemos? Tres. ¿Cuántas fisuras? Tres. Por eso que les decía que es el órgano de los 10-3, porque tiene tres lóbulos y tiene tres fisuras importantes y tres funciones importantes, ¿verdad? Tiene
todo es 3 acá, ¿ok? Todo es 3. Muy bien. Ahora, les decía, tenemos el vérmix y tenemos los hemisferios. En el vérmix, cada tejita o cada pliegue, cada surco que ustedes están viendo acá, tiene su nombre. Tiene su nombre. Y aquí está fisura presentral, postcentral, prima, postdeclive, horizontal, preprimaria, secundaria, óvulo, ¿no? ¿Ya? O sea, tiene cada fisura que ustedes están viendo acá, tiene su nombre, ¿ya? Pero nunca, bueno, casi nunca preguntan los nombres de las fisuras. Casi nunca, ¿ok? Entonces, fisuras no es necesario que se memoricen. ¿Qué tienen que posiblemente memorizar? Las estructuras que encontramos en el vérmix. O sea, en el óvulo anterior, ya, en el óvulo anterior que es desde la fisura prima para arriba, ¿qué encontramos? En el vérmix encontramos a la língula, encontramos al óvulo central y al culmen, que es la parte más elevada del cerebelo. En el óvulo posterior encontramos al declive, al folio, al túber, a la pirámide y a la úvula. ¿Ok? Que es la parte central. Y por último, en el óvulo flóculo nodular encontramos al nódulo, ¿verdad? Ahora, en los hemisferios laterales igual se encuentran. Miren, al lado del lóbulo central encontramos el ala, o también denominado el lóbulo central. Del culmen al lóbulo cuadrangular, del declive al lóbulo simple, en el folio lóbulo semilunar superior, del tuber lóbulo semilunar inferior, de la pirámide el lóbulo ventral y de la úvula la tónsila o la amígdala y del nódulo el flóculo. Entonces, esta es la división, la segmentación del cerebelo, pero como les digo, no suelen preguntar. Memorícense solamente el lóbulo anterior, lóbulo posterior, lóbulo flóculo nodular, las fisuras. Lóbulo flóculo nodular, cómo está formado por el nódulo y por el flóculo. Ahora puede ser, ¿quiénes forman el lóbulo anterior? La língula, el lóbulo central y el culmen, ¿verdad? ¿Quiénes forman el lóbulo posterior desde el declive hasta la úvula? Y eso. O sea, estos memorícense de acá o lo que esté en cuadradito de acá. A lo máximo que pueden llegar a preguntar es eso. Ya lo demás es un tanto complicado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pero siempre revisen la bibliografía que tal vez les envíe el doctor porque hay algunas variaciones con la subdivisión de esta. ¿Ya? Muy bien. Seguimos acá. Miren, tenemos al vermis, lo que les mencionaba, ¿verdad? Las estructuras que tienen que memorizar em, para la división funcional. La língula, que está de rojo, el lóbulo central, el culmen, ya les dije, el culmen es la parte más elevada del cerebelo. Tenemos al declive, al folium, al tuber, a la pirámide, a la úvula y al nódulo. ¿Ok? Perfecto. Tenemos sus fisuras que los separan cada uno. Digamos, entre la língula del óvulo, la central, entre la lóbulo, la secundaria, entre el culmen de la prima y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, esto es lo que les mencionaba. Ustedes cuando hablen de la división funcional del cerebelo, recuérdense 3 cosas: paleocerebelo, neocerebelo y archicerebelo, ¿ya? Paleo, neo y archi. Cuando ustedes escuchen archi, archi quiere decir lo más antiguo que había. Archi, o sea, lo más antiguo, lo más antiguísimo. Entonces, ¿qué es lo primero que se ha estudiado del cerebelo? El archicerebelo, o sea, el flóculo nodular, es lo primero que se ha descubierto. Y la primera función que se ha descrito o descubierto del cerebelo es que tiene implicancia en el equilibrio. ¿Ya? En el equilibrio. Entonces, su función principal es el equilibrio y la postura. Ya, bueno, el equilibrio como tal, el equilibrio, ¿no? El equilibrio netamente. ¿Gracias a qué? Gracias a las vías vestibulares.
¿ya? Entonces hay una conexión donde encontramos el octavo par craneal que se llama vestíbulo coclear, vestibular. Ustedes ya saben los órganos vestibulares, ¿cuáles son? ¿Verdad? El utrículo, el sáculo. Estos que van a tener conexión, o sea, se encuentran en el oído interno, ¿verdad? El utrículo, el sáculo, en el oído medio, interno, perdón. Estos tienen fibras que van al cerebelo y en el cerebelo hacen que tenga este equilibrio. Si hay una lesión a nivel del octavo par craneal en su vía vestibular, va a haber pérdida del equilibrio, los denominados vértigos. Ahora pueden ser vértigos centrales si hay lesión a nivel del cerebelo, a nivel de esto, si hay lesión del flóculo o del nódulo, pues va a haber pérdida de equilibrio central. Si hay lesión a nivel del oído, no sé, un golpe, trauma, lo que sea, entonces va a haber un vértigo periférico, ¿ya? Son poco a poco que lo van a ir aprendiendo estas patologías. Muy bien, entonces es eso, ya el archicerebelo se encarga del equilibrio. Siempre recuérdense eso. Esto es lo que posiblemente les pregunten. Siempre son preguntas de examen. Cada segmentación funcional, ¿para qué nos sirve? Ahora, después del archicerebelo viene el paleocerebelo, que el paleocerebelo es como seguido del archi, ¿ya? Seguido del archi, se ha descubierto después del archi. ¿Qué han dicho? ¿Cómo está formado el paleocerebelo? Pues prácticamente está formado por la lígula, el óvulo de la lígula, el óvulo central, el culmen y la úvula, ¿ya? Eso es lo que nos dicen en los libros. ¿Cómo está formado el paleocerebelo? Por la língula, el óvulo central, el culmen y la úvula. No se olviden de la úvula. La úvula no pertenece al neocerebelo, pertenece al paleocerebelo. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve el paleocerebelo? Tono muscular. Ya les dije, contracciones constantes, contracción constante del músculo, de todos los músculos, ¿ya? Movimientos extrínsecos del ojo, tiene conexiones con los movimientos del globo ocular. Es por eso que cuando hay lesión del cerebelo, normalmente los pacientes tienen el denominado nistagmus, ¿ya? Se escribe así, nistagmus, ¿ok? ¿Qué es el nistagmus? Es el movimiento incontrolado de los ojos. O sea, tú te ves al espejo y tu ojo se está moviendo de un lado al otro, pero no lo puedes controlar, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Ha habido lesión al nivel del palio cerebral. Movimientos gruesos, ya les dije, no sé, agarrar un bolígrafo, pasar, lanzar una pelota, esos son movimientos gruesos, que es el palio cerebral, ¿ya? Una vez más, lígula, lóbulo central, culmen y úvula. El último que se ha descubierto es el neocerebelo. El neocerebelo, pues prácticamente está formado por el declive, folio, tuber y la pirámide, ¿ya? Por eso está formado el neocerebelo. Neo quiere decir nuevo, entonces lo más reciente del cerebelo, la función más reciente que se ha podido encontrar. ¿Para qué nos sirve? Coordinación de movimientos voluntarios y movimientos finos y delicados. Lo más importante, movimientos finos y delicados. ¿Ya? Movimientos finos y delicados. Hacer, ya les dije, abotonarse, insertar la aguja, el hilo a la aguja, escribir, o sea, son movimientos finos, delicados que van a poder realizar. Entonces, esa es la función del neocerebelo. Entonces, aquí también puede haber problemas, claro que puede haber muchos problemas, ¿verdad? En las denominadas ataxias que vamos a tener. Ya, bueno, estos movimientos, ¿no? Ya. Seguiremos. Bueno, esa es la configuración externa. Tenemos que saber las caras, tenemos que saber las divisiones de los lóbulos, la segmentación, la división funcional. Y eso es todo, ¿ok? Vámonos con la configuración interna, que ya es más corta. Cuando nosotros hablamos de configuración interna, de la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿verdad? Y cuando hablábamos de sustancia gris, tienen que recordarse qué, tienen que recordarse corteza y núcleos, ¿ya? Corteza y núcleos, corteza y núcleos, sustancia gris. Entonces, nosotros vamos a ver, miren, tenemos a la corteza, es muy bonita,
el cerebelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque bueno, se lo denomina el árbol de la vida. Si ustedes les preguntan, ¿dónde se encuentra el árbol de la vida? Se encuentra en el cerebelo, que está formado por la sustancia blanca. Miren, las sustancias blancas son como las ramitas y la sustancia gris, que es la corteza, es como las hojitas. Entonces, por eso se le denomina el árbol de la vida, a la sustancia blanca. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos la corteza cerebral, si se dan cuenta, tiene una corteza un tanto gruesita, ¿ya? Y esta corteza cerebral, perdón, histológicamente la vemos de esta forma. Esto es más histología, pero también les puede preguntar, ¿ok? La corteza cerebral se va a dividir en tres capas. La capa molecular, ¿ya? Externa. Capa externa o capa molecular. La capa de células de Purkinje y la capa interna o granulosa o granular. Entonces, se van a recordar esto. Tres capas: molecular, capa de células de Purkinje y capas granular. En cada capa encontramos células, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la capa molecular. En la capa molecular encontramos dos tipos de células principales, las que están más externas y las que están más internas. Las externas se denominan las células estrelladas, ¿ya? Estrelladas, que tienen forma de estrella, que son estas verdes que están viendo acá. Son las células estrelladas, ¿ya? Y luego tenemos más internamente a las células en cesta. ¿Ok? Células en cesta, células en canasta, que su función principal de estas células en cesta en cesta lo dice, ¿por qué? Porque es como si formaran sus prolongaciones, una cestita para las células de Purkinje. Entonces, tienen sinapsis con las células de Purkinje. ¿Ya? O sea, todas tienen sinapsis entre todas, pero sobre todo las células en cesta. Entonces, en la capa molecular externa, células estrelladas y células en cesta. Ahora, la capa de células de Purkinje se llama así porque se encuentran las células de Purkinje, ¿ya? Y son todas estas negritas que estamos viendo acá. Esas son las células de Purkinje. Su característica es que son como chascositas, miren sus dendritas cómo vienen. Súper amplias, ¿verdad? Entonces, estas dendritas o prolongaciones se van a encontrar o van a ir hacia la capa externa. Y estos, sus cuerpitos, se encuentran en la capa de células de Purkinje. Vámonos con la capa granulosa. En la capa granulosa encontrar a las células granulosas, que son estas cafés. Cerebelosos. Estos granos cerebelosos o células granulosas son las más pequeñitas que encontramos en todo el cerebelo, por eso se llaman granos. Y luego encontramos a las células Golgi, que son las células estrelladas. Estas también eran estrelladas, ¿verdad? Pero estas se llaman estrelladas grandes, estrelladas grandes de axón corto, células Golgi tipo 2. Ustedes la pueden llamar células Golgi, listo. Pero como les digo, las Golgi tipo 2, que se encuentran en la capa granulosa. Muy bien. A ver, ¿qué más encontramos? Entre las células granulosas y las células estrelladas, más estas fibras que son las fibras. Miren, acá se está formando esto que se los voy a señalar acá. Todo esto se llama glomérulo cerebeloso. Glomérulo. Por si les pregunta cómo está formado el glomérulo cerebeloso, está formado por la célula granulosa, por la célula Golgi y por esta fibra que se llama fibra musgosa, ¿ya?
fibra musgosa. Entonces, granulosa, célula Golgi y la fibra musgosa forman estos glomérulos cerebelosos. Algo ya más profundo que no creo que les pregunten, pero por si acaso, ¿no? Luego tenemos dos tipos de fibras, ya que van a llegar a estas células, que se llaman las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Ya las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Las fibras trepadoras vienen, que son estas verdes que están viendo, desde acá, ya la desde la oliva cerebelosa, ¿ok? Desde las olivas cerebelosas. Y las fibras musgosas vienen pueden venir de, del, del puente, de la sustancia reticular, de los núcleos vestibulares, o sea, son fibras aferentes que le van a llegar al cerebelo, ¿ok? Y también, miren, las axones de las células de Purkinje son fibras eferentes, o sea, salen las fibras de Purkinje, salen. En cambio, ¿cuáles les llegan? Las trepadoras y las musgosas. Estas les llegan, son aferentes. En cambio, las de Purkinje son eferentes, ¿ya? Eferentes, miren, eferentes, les están llegando acá. Y las otras son aferentes, ¿ok? Muy bien. Entonces, esa es la configuración interna de la corteza. Luego vamos a tener los núcleos. En los núcleos, como les mencionaba, son igual sustancia gris, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos núcleos encontramos en el cerebelo? Encontramos cuatro núcleos, ¿ya? Y eso me dirán, pero no se supone que era el órgano de los 10 solo deberían ser tres núcleos, ¿no? Pero si se dan de cuenta, estos dos solo se lo tomaba en cuenta como uno y que se han subdividido, digamos. Por eso eran tres, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el primer núcleo que vamos a ver? El primero es el núcleo fastigio o del techo. Por favor, esto sí quiero que se memoricen, ¿ya? Estos núcleos sí quiero que se memoricen porque, fíjate, les voy a preguntar. Es el núcleo fastigio o también denominado el núcleo del techo. Este está en relación con el archicerebelo. Ya saben que el archicerebelo tiene la función de el equilibrio, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el núcleo del equilibrio? Al núcleo fastigio del techo. Pues allá las verticales. Luego vamos a tener a estos dos núcleos que antes se los consideraba como uno nada más, ¿ya? Pero ahora ya reciben otros nombres. Es el núcleo globoso o interpósito posterior. Y luego tenemos al núcleo emboliforme o interpósito anterior. Antiguamente denominados solos interpósitos, nada más, ¿ya? Solo se lo llamaba interpósitos a los dos. Ahora se lo llama núcleo globoso o interpósito posterior o emboliforme interpósito anterior. Ambos, si se dan de cuenta, están en relación con el palio cerebelo. El palio cerebelo estaba encargado del tono muscular, del equilibrio, ¿no? El equilibrio de la postura, de los movimientos gruesos, ¿verdad? Y por último tenemos al núcleo dentado u olivocerebeloso. Olivocerebeloso, ya está más o menos hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? Que es el encargado de el neocerebelo, de los movimientos finos, ¿ya? Y complicados que vamos a tener. Entonces, todo está en relación con lo que les hablaba anteriormente, ¿ya? Entonces, esa es la configuración interna. Ya hemos visto la corteza, ahora estamos viendo los núcleos. Por favor, núcleos de memoria los núcleos y sus funciones, que es lo más importante. Ahora, continuamos con la configuración interna y hablamos de la sustancia blanca. Ya, la sustancia blanca ya les mencionaba que son los axones de las neuronas, de las células de Purkinje y las fibras trepadoras y musgosas que se encuentran en el cerebelo. A la sustancia blanca se la denomina como el árbol de la vida. Ya, el árbol de la vida. Ahora, tanto el arquicerebelo como el palocerebelo y el neocerebelo tienen sus vías, ¿ya? O sea, aquí hablamos de vías. Ahora, ¿cómo les digo esto? Estas vías, ¿ya?
vamos a encontrarlas, o sea, toda la sustancia blanca, cuando hablamos de sustancia blanca, hablamos netamente de vías, de fascículos, tanto aferentes como eferentes, ¿ya? Em, muy bien, entonces, aquí tenemos una vía, ¿ya? Que se las voy a explicar súper rápido porque no es necesario que, no creo que les pregunte esto, yo creo que esto de las vías va a entrar en vías, o sea, al siguiente tema o al subsiguiente tema que les diré el doctor, entonces va a entrar acá. Ya les dije, el archicerebelo tiene la función de qué? Tiene la función del equilibrio. Entonces, toda esta vía, que es el fascículo vesicular que le va a llegar al cerebelo, tiene la función del equilibrio, ¿ya? ¿Cómo funciona? Miren, todo funciona por neuronas. Primera neurona, segunda neurona, tercera, cuarta, quinta, sexta. Así ustedes se tienen que dar de cuenta cómo va a funcionar esta vía, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el equilibrio? Les voy a mostrar. Este es un esquema mío, también ya se los he enviado, ¿ya? Entonces, todo inicia en el utrículo y en el sáculo, ¿verdad? Que se encuentra, o sea, en la mácula, ¿ya? El utrículo, el sáculo, las máculas del utrículo y el sáculo. Y en las ampollas de los cortezos que son las esta mácula, ¿ya? Muy bien. ¿Eso dónde se encuentra? En el oído. Miren, aquí estamos viendo, ¿verdad? En el oído. Ahí se encuentra el órgano vestibular. Este va a tener una sinapsis, que es la primera neurona con el ganglio de Scarpa. Ahora, miren, para poder hablar de la neuroanatomía, ustedes ya tienen que saber pares craneales muy bien. Ya tienen que saber pares craneales, tienen que saber pares craneales, ¿ya? Entonces, el ganglio de Scarpa, que es su primera neurona, ¿ya? Luego de esta se divide en dos fascículos. En un fascículo directo, que es este, ¿ya? El de Edinger, y en un fascículo, el 2, tiene que es el indirecto, que es el de Cajal. Este fascículo directo va a ir directamente hacia dónde? Hacia el lóbulo, hacia la corteza cerebelosa, ya que es la tercera neurona. Pero el fascículo directo, el fascículo indirecto se va a estos núcleos, que son los núcleos vesiculares que se encuentran a nivel de la protuberancia, ¿verdad? Luego van a la corteza. Luego de la corteza se dirigen al núcleo. ¿Al núcleo? Al núcleo fastigio, porque ese es el equilibrio. Y luego del núcleo fastigio vuelven a los núcleos vesiculares, que saben que tenemos cuatro núcleos vesiculares, ¿verdad? Vuelven a estos otros dos núcleos vesiculares. Y luego de estos dos núcleos vesiculares salen estas dos fibras, que son el vestíbulo espinal. Tenemos un cruzado, tenemos un directo. Ya su cruzado va a ir hacia el otro lado y un directo. Y luego se va a ir hacia el asta anterior de la médula espinal para irse directamente al órgano efector, ¿verdad? Si el paciente, digamos, está en flexión, ¿verdad? Para poder tener un buen equilibrio, tiene que estar en extensión. Entonces va a órganos antagonistas. Tal vez no me han entendido muy bien, pero es por neuronas, ¿ya? Como les dije, nace en el núcleo sáculo, va al ganglio de Scarpa, del ganglio de Scarpa, dos fascículos. El primero va directo y el segundo a los núcleos vesiculares. Esa sería su segunda neurona. Luego llegan a la tercera neurona, que es en la corteza. Posteriormente van a su cuarta neurona, que es el núcleo fastigio. Del núcleo fastigio se van a la quinta neurona, que son los núcleos vesiculares otra vez. Y luego de aquí salen las fibras descendentes para poder ir al órgano efector. Estímulo, respuesta. Todo el sistema nervioso funciona estímulo-respuesta, 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 ¿verdad? Estímulo-respuesta. ¿Ok? Entonces es de esa forma que va a tener la vía vestibular. Entonces, esto es lo mismo que les estoy explicando acá. O sea, en esta imagen que están viendo hacia la derecha, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, solamente ya con gráficos un poco más reales, por así decirlo, ¿ya? Siguiente vía, la siguiente vía del paleocerebelo. Esto es la vía del archicerebelo, que es el equilibrio. Así funciona el equilibrio. Ahora, este es el paleocerebelo que les hablaba, que prácticamente era la vía del tono muscular, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo funciona este sistema? Pues prácticamente
va a venir de estos receptores, ¿ya? Este es el estímulo, que son los usos neurotendinosos y los órganos tendinosos de Golgi. O sea, que tiene que ir de huesos, músculos y articulaciones, ¿ya? Huesos, músculos y articulaciones. Esta es la denominada vía de la sensibilidad profunda inconsciente. Así se llama la vía, sensibilidad profunda inconsciente, ¿ya? Esa es la vía. Entonces viene de los usos neuromusculares, órganos tendinosos de Golgi, que se encuentran en huesos, músculos y articulaciones. Su primera neurona está en el ganglio posterior, ¿ya? En el ganglio posterior de la raíz posterior de la médula. Luego va a ser sinapsis con los núcleos de al asta posterior de la médula espinal. Y luego va a tener estas dos vías. Este primer haz, que es el haz espinocerebeloso o cruzado ventral de Gower, y este otro haz espinocerebeloso directo, igual un cruzado, un directo o dorsal de Flesching, ¿ya? El cruzado va a ir al lóbulo anterior, ¿ya? Al lóbulo anterior de la corteza cerebelosa y luego del lóbulo anterior va a hacer sinapsis con todos los núcleos, con el globoso, el emboliforme y el dentado, o sea, todos ayudan, ya todos están conectados. El directo se va a ir a la corteza, hacia el lóbulo posterior y va a hacer sinapsis con estos tres. De estos tres va a haber otra neurona que va a ir al núcleo rojo y del núcleo rojo viene este fascículo que es el rubro espinal o de von Bonacco, que va a ir hacia el órgano efector. Esta ya es la vía extrapiramidal. ¿Ok? Entonces, viene de esa forma. Como les digo, sé que ahorita es un poco complejo entender esto de vías, pero cuando llevemos vías les voy a explicar mejor. Ya solamente quiero que me entiendan cómo funciona esto del tono, porque no solamente es este rubro espinal, son todas estas fibras que van a funcionar, son varias. ¿Okay? Por último, tenemos al neocerebelo, y el neocerebelo cómo coordina los movimientos finos, ya que vamos a tener. Es una interconexión que tenemos a nivel central, ¿ok? Entonces, iniciamos en el neocerebelo y va hacia el núcleo dentado. El núcleo dentado viene este fascículo que es el de Wernicke, que se va a ir al núcleo rojo y al tálamo. Del tálamo a estas áreas del cerebro y del cerebro a los núcleos del puente y del núcleo del puente otra vez al neocerebelo. Es una interconexión que vamos a tener, ¿ya? Para los movimientos finos y coordinados. ¿Ok? Entonces, una interconexión es como un ciclo que van a seguir para poder tener esta vía del neocerebelo, que son las funciones. Muy bien, hasta ahí terminamos el primer video.